Eres digno de adoración. Subimos ante tu presencia. Llegamos trayendo nuestras coronas delante de ti, nuestros corazones, para ofrecerte todo lo que somos, para decir que no hay otro igual como tú, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de adoración. Gracias esta tarde, Señor Jesús, por entrar en tu presencia como hijos agradecidos. Señor, estamos delante de ti, agradeciendo tu amor, tu gracia y tu favor, tu benevolencia en favor nuestro, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, por tu fidelidad. Porque como dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Podemos entrar agradecidos delante de ti, Señor, a declarar tu nombre y adorarte con expresiones de gratitud, con corazones agradecidos, declarando tus grandezas, declarando tus proezas y cantando a una voz, diciendo: cuán grande es Dios. Cántale. Cuán grande
Gracias, Padre, por este tiempo especial. Señor, reconocemos tu gloria. Señor, reconocemos tu grandeza. Oh, gracias, Señor, porque tu gloria llena la tierra. Eterno Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición, por poder adorarte, poder honrarte, poder bendecirte, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que sean abiertos nuestros corazones para recibir, Señor, la verdad de tu palabra. Señor, la recibamos con fe en nuestros corazones. Y los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes. Es una bendición que podamos estar en la casa del Señor. Y el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Claudio Bustamante. Él es un amigo. Él pastorea ahí en Argentina, en San Rafael específicamente. Y bueno, le he extendido la invitación ya que anda por acá, por Curicó, ¿cierto? Él tiene su familia acá y aprovechamos de invitarlo para que nos comparta la palabra del Señor. Así que le dejamos acá sin más preámbulo, ¿cierto? Ya que Él nos va a compartir la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Tome su lugar, por favor, y tome su Biblia para que podamos compartir la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que Dios nos ha guardado en estas fechas tan importantes para la nación. Yo quisiera aprovechar también, porque usted sabe que mañana es 21 de septiembre. ¿Qué pasa el 21 de septiembre? Muchas cosas. Si el Señor nos regala la vida, mañana también, dentro de otras cosas, se está celebrando el Día del Trabajador Radial. Así que Dios bendiga a todos los trabajadores radiales, especialmente quienes apoyan, trabajan y son parte del ministerio de la iglesia acá local, a Radio Baluarte. Así que Dios bendiga a cada una de las personas que trabaja ahí en la radio para el Señor, y también bendiciones para aquellos trabajadores que a lo mejor usted no lo escucha por la radio, ni desempeñan ninguna labor específica ahí, sino que lo que hacen es orar. Es importante la oración en estos ministerios, y también que Dios bendiga a quienes colaboran, ayudan, sostienen estos medios tan importantes de comunicación. Quiero invitarles a que busquemos dos porciones bíblicas que vamos a utilizar de base a lo que estaremos meditando en esta noche. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Comenzamos por Lucas, capítulo 18, versículo 1. Leemos la palabra en nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Un versículo corto, seguramente de los más cortos del Nuevo Testamento. Dice, ¿cómo dice? Bien, muy bien.
Hoy día hice una prueba. Les voy a contar de qué se trataba esa prueba. Hoy día mandé una imagen con el siguiente texto a través de una red social. La imagen dice: ¿me dejas orar por ti? Eso dice la imagen. Era una prueba. Yo sabía que era un desafío esto, porque se lo mandé a varios de los contactos. Y sabe que casi inmediatamente comencé a recibir amén. Varios amenes, una lista de amenes. Algunos, por ahí un hermano me puso: te pido que por favor todos los días ores por mí. Por ahí otra persona dijo que estaba atravesando una situación muy, muy difícil, que de hecho en un ratito más iba a salir a caminar porque estaba angustiada. En fin, pero muchos amenes, de verdad que fueron varios. La pregunta es: ¿somos nosotros personas de oración? ¿Nos consideramos nosotros personas de oración? O le hago otra pregunta: ¿por qué no oramos? ¿Por qué no somos perseverantes en la oración? ¿Por qué nos cuesta tanto? Fíjese que todos los grandes hombres de Dios en las Sagradas Escrituras, todos, y mujeres también, todos fueron hombres y mujeres de oración. Todos, todos. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo impactó tanto porque Él, usted sabe, se apartaba a orar. Y usted lo va a encontrar en diversos pasajes de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, que Él se apartaba a orar. Jesús nos dio el ejemplo. Pero sabe, fue tanto lo que impactó la vida de oración de Jesús a sus discípulos, que en un momento los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque los discípulos no solamente veían los milagros que Jesús hacía, no solamente veía cómo Jesús cambiaba realidades, sino que veían que Jesús, su ministerio estaba marcado por la oración. Usted lo va a ver a través de los evangelios. Jesús oraba. Jesús pasaba noches enteras orando. ¿Sabe? Yo quisiera ir rápido porque el tiempo se nos va rápido. Pero cuando vemos ese pasaje de la alimentación de los 5,000 hombres, que dice la Biblia 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, la Biblia nos cuenta que Jesús y sus discípulos cruzaban al otro lado para ir a descansar, porque dice que el tiempo no lo había alcanzado ni para comer, y se adelanta la multitud. Jesús le comienza a enseñar a ellos muchas cosas, o sea, le da alimento espiritual. Sana a los que estaban enfermos. Y después Jesús lo que hace, multiplica el pan y los peces. Pero después de eso uno podría esperar que Jesús se fuera a descansar, porque seguramente él estaba cansado. De hecho, descansaba poco. Por eso que Jesús se duerme en la barca. Pero ¿sabes? Jesús no se va a descansar. Después que Jesús él mismo despide a la multitud, la Biblia dice que Jesús se fue, ¿sabe qué? A orar. Jesús pasaba tiempo orando. Y a mí me llama la atención poderosamente que Jesús, cuando le va a enseñar a sus discípulos, les dice cuando oréis o cuando oren. No le dice si es que. O sea, Jesús dio por hecho que nosotros oraríamos, seríamos personas de oración. Y sabe, la iglesia primitiva, todo el libro de los Hechos, usted va a ver una iglesia que ora. Usted va a ver una iglesia que resuelve problemas, resuelve conflictos a través de la oración. Les pongo 2 ejemplos nada más. Hechos 12. Pedro encarcelado. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaban haciendo el resto de la congregación, por decirlo de esa forma? ¿Qué estaban haciendo? Orando, orando. Y en eso ocurre algo espectacular, porque Pedro es liberado de la cárcel. Algunos capítulos más allá vamos a ver a 2 hombres encarcelados, Hechos 16 me parece. Es Pablo y Silas. Y sabe que ellos, pese a que estaban enfrentando un tipo de tortura de ese tiempo, ellos no estaban quejándose. Ellos no estaban diciendo, bueno, que esta cuestión se termine luego y nos saquen de aquí. La Biblia dice
claramente que ellos no solamente estaban cantando, sino que también estaban orando. Pablo y Silas oraban y cantaban. Mire, una combinación poderosa esa. La oración y el cántico. Enfrentando una situación difícil. La iglesia primitiva oró. Quiero decirle que todos los grandes avivamientos, partiendo por Hechos 2, se marca por este factor de la oración. Si usted revisa la historia de grandes hombres de Dios, como al que se conoce como el príncipe de los evangelistas, Charles Spurgeon, era un hombre de oración, pero no solamente él. Se dice que en las reuniones de oración que él presidía, reunían más de 1000 personas para orar. Entonces, cuando vemos ese modelo de la iglesia primitiva y nos ponemos al ladito, ponemos la foto de la iglesia al comienzo y la foto nuestra, parece que estamos lejos de eso. Porque cuando nosotros convocamos a cultos de oración, no es lo mismo que cuando convocamos a una convivencia. No es lo mismo que cuando decimos, hermanos, vamos a celebrar el Día de la Madre. ¿No es cierto? Cuando convocamos a oración, la gente no viene. Son los menos. La pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros perseverar en la oración? ¿Sabe que pensando en eso, yo escribí 6 razones posibles por las cuales no oramos, y eso quiero que reflexionemos en esta hora. La primera razón por la que quizá no oramos como deberíamos orar, ser personas, hombres y mujeres de oración, es, ¿sabe por qué? Porque no lo sentimos. Existe una ideología de que las cosas en el Señor hay que hacerlas si se sienten. ¿Ha escuchado usted gente que dice, no, yo sabe que no siento hacer tal cosa? No siento. Porque las cosas hay que sentirlas, dicen. Algunos dicen a veces, yo no siento perdonar, porque hay que sentir. O para dar, no, dicen, yo no siento de dar, están pidiendo mucho, yo no voy a dar, no siento de dar, porque hay que hacer las cosas cuando se sienten. ¿Sabe que eso es sumamente peligroso? Porque la fe no se puede basar en cosas que se sienten. Porque lo que se siente va de las manos con las emociones. Y la misma Biblia dice que el corazón es engañoso. Y mire usted la diferencia. Porque nosotros decimos a veces no hacer cosas porque no lo sentimos, pero hacemos cosas sin sentirlas. Por ejemplo, usted tiene que pagar los gastos de su casa, ¿lo sienta o no lo sienta? ¿No es cierto? Usted no va y dice, bueno, no siento de pagar la luz en este mes, pero tiene que ir igual a pagarla, si no se la van a cortar, ¿no es cierto? Pero con la oración, con los hábitos espirituales a veces es distinto, porque uno dice, no siento. Pero, ¿sabe? La vida espiritual se debe basar en convicciones en la palabra del Señor. Si Dios me dice que yo tengo que hacer algo, yo no tengo que esperar sentir, sino que tengo que obedecer. De hecho, hay veces que nos toca hacer cosas por obedecer al Señor sin sentirla, pero por obedecer. Después vemos la recompensa. Bien, primera razón, porque no lo sentimos. Segunda razón posible por la que no oramos o nos cuesta mantener una vida de oración. ¿Sabe? Por un mal ordenamiento de las prioridades en la vida. Ordenamos mal las prioridades. Yo me acuerdo hace algunos años, me encontré con una hermana fuera de un supermercado y la hermana me dijo, yo no tengo tiempo para orar. ¿Es verdad? Que me dijo eso. Dijo, yo no tengo tiempo para orar. Y ¿sabe? Para resumir, nosotros asignamos tiempo en la vida a las cosas que consideramos importantes. A todo lo que consideramos importante nosotros le asignamos tiempo en la vida. El trabajo es importante, ¿no es cierto? Porque el jefe de hogar mantiene una familia. Tiene que ir a trabajar, es importante. Y va, el lunes va, ¿lo sienta o no lo sienta? Mire cómo cruzamos las dos cosas. Si usted en el trabajo no siente de ir el lunes y el martes, está despedido. ¿Ve? Y no le puede decir al jefe, no vine porque no sentí de venir. Tuvo bueno el 18. Quería seguir de largo, pasar ahí el jueves y el viernes. Usted va a estar despedido automáticamente. Entonces usted va, lo sienta o no lo sienta.
Mire cómo esos ejemplos nos enseñan también a empezar a cultivar hábitos espirituales. Porque recuerde, la iglesia en sus comienzos, la iglesia primitiva, la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos, era una iglesia poderosa. Era una iglesia, ellos sí podían cantar: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, porque lo veían, pero oraban. Ahora, la iglesia primitiva no tenía una cantidad de cosas que nosotros tenemos como distracción. Le pongo ejemplo: la iglesia primitiva no tenía Netflix, no tenía ni internet, ni tele, ni radio tenía. Nosotros tenemos una cantidad de cosas que a veces nos distraen. Hoy día nos cuesta mantener una vida entretenida. Por eso que es importante que aprendamos a disciplinarnos. Porque Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de oración para experimentar lo que significa los efectos de la oración. Gloria a Dios. Entonces ordenamos mal las prioridades. Jesús nos enseñó. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, ¿se acuerda? Cuando dijo: más, buscad primeramente el reino de Dios. Ese es el orden. Y como el Señor nos hablaba el domingo, el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. El hecho de cultivar, mantener una vida de oración tiene que ver también con nuestro amor hacia el Señor. Porque Dios es primero. Necesito a Dios en todo lo que hago en el día. Tercero, póngame atención con porque este punto tiene mucho de vivencia. Tercer punto, el por qué no oramos o nos cuesta mantener una vida de oración. ¿Sabe por qué? Por una mala interpretación de pasajes bíblicos. Y aquí póngame mucha atención, porque este punto para mí es muy interesante. A veces decimos: ¿sabe? Es que Dios sabe todo lo que yo necesito. ¿Para qué le voy a pedir? ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? Pero si Dios sabe. Es más, a veces podemos citar hasta pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Como el Salmo 37, cuando dice: y Él concederá las peticiones. ¿Se lo saben? De tu corazón. Entonces, ¿para qué le voy a pedir? ¿No es cierto? Si Él dijo que sabe, Él sabe lo que yo necesito. Entonces, hay pasajes bíblicos descontextualizados. Yo le voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice: porque vuestro Padre celestial, porque vuestro Padre, eso es, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ese versículo sacado de contexto, ¿para qué le voy a pedir si Él sabe? Pero Jesús nos dijo que no pidiéramos. Lo que está diciendo Jesús en este versículo de Mateo 6, 8 es que el Señor sabe lo que necesitamos antes que le pidamos, pero Él quiere que le pidamos. Es así. Usted puede ver lo que dice Mateo 7:7. ¿Se acuerdan? El que pide, dígalo con confianza. El que pide recibe, el que busca llama. O sea, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Es una promesa del Señor. O sea, se lo digo de otra forma: Dios quiere que usted y yo le pidamos. Si desmenuzáramos el Padre Nuestro, fíjese que es esencialmente petición. Y es la oración modelo como Jesús nos enseñó a orar. Pero a veces descontextualizamos nosotros la Biblia, los pasajes bíblicos, para decir: no, Dios ya sabe. Jesús dijo que nuestro Padre celestial sabe lo que necesitamos antes que nosotros le pidamos. ¿Ve? Mire, mala interpretación de pasajes bíblicos. Siempre Dios va a hacer su voluntad. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Para qué le voy a pedir si no tiene sentido orar? Si Dios va a hacer siempre lo que Él quiere hacer. ¿Lo ha escuchado usted eso? ¿Sí? ¿Para qué le voy a pedir? Mire, y esto es importante que lo comprendamos, porque como Dios tiene una voluntad, Dios decidió poner en nosotros también una voluntad. Acuérdese que nosotros somos imagen de Dios. Dios tiene una voluntad, pero nosotros también tenemos una voluntad. Yo quiero decirle que no siempre la voluntad de Dios se cumple. Miren lo que estoy diciendo. Pónganme atención, porque
Esto hay que saber capturarlo y comprenderlo. No siempre la voluntad de Dios es lo que se hace. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire, esto tenemos que saber capturarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vaya siguiéndome. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aquí está. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿esto se cumple siempre? ¿Se cumple siempre esto? No. Pero la voluntad del Señor es esta. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Usted y yo podemos intervenir en asuntos que nosotros necesitemos a través de la oración. ¿Sabe? Usted y yo somos limitados. Usted lo sabe, yo lo sé, somos limitados. Pero cuando usted y yo oramos, es Dios el que obra. Y para Dios, dice la Biblia, no hay imposible. Todo es posible para Dios. Cuando usted y yo oramos, que somos personas limitadas, ¿saben? Nuestra oración puede mover la mano de un Dios ilimitado. Gloria a Dios. Por eso, vuelvo a decir, que es importante que nos sintonicemos con los principios bíblicos. Si usted quiere ver respuesta en su vida, si usted quiere ver que su vida no es solamente la vida de una persona que asiste un par de veces a la semana a una reunión, sino que es una persona que interfiere en asuntos en el mundo espiritual, que determina las próximas cosas que van a pasar en su vida, en su familia, en su entorno, hay un solo camino para eso. Eso es la oración. Porque a través de la oración es Dios el que obra. Es Dios el que obra. ¿Ve? Entonces nuestra oración puede tocar el corazón de Dios. ¿Se acuerda usted cuando en un libro de los cortos de la Biblia, Jonás, 4 capítulos, el Señor comisiona a Jonás, su hombre, su profeta, la voz de Dios, para ir a Nínive? No se va a Nínive, ¿no es cierto? Le da el mensaje, él se va en sentido opuesto, contrario. Bueno, porque ese libro como que empieza dos veces. El capítulo 1 y el capítulo 3 son como dos comienzos. Uno comienza con la desobediencia de Jonás y el capítulo 3 comienza a obedecer, hace lo que Dios le ordenó que hiciera. Dios ya había dicho lo que él iba a hacer. ¿Se acuerda? Era destruir a Nínive. ¿Qué hizo Nínive? ¿Se acuerda? Que todos ayunaron, todos. El ayuno en la Biblia va siempre de la mano con la oración, siempre. Aunque en el libro de Esther no aparece oración, aparece ayuno, pero se entiende que el ayuno va siempre de la mano con la oración. El pueblo entero, hasta los animales, ayunaron. Dios ya había dicho lo que iba a hacer, ¿se acuerda? Destruir al pueblo. Sin embargo, ellos se humillaron, ellos se arrepintieron, ellos ayunaron y Dios decidió no destruir ese pueblo. La oración de un pueblo arrepentido. Punto 4. ¿Por qué no oramos o por qué nos cuesta mantener una vida de oración? ¿Sabe? Ignorancia de los efectos o los resultados que puede causar nuestra oración. Porque no hemos explorado tanto a veces lo que es la oración. Y tenemos tanta idea, a veces paradigmas con respecto a la oración. Porque todavía hay algunos que discuten si la oración es de pie, si es sentado, si es arrodillado, si es de panza, si es con la cabeza entre las rodillas. ¿Sabe qué? Todas esas formas usted las encuentra en la Biblia, todas. Pero lo que la Biblia subraya, que más importante que la disposición del cuerpo, ¿sabe lo que es? La disposición del corazón. Jesús lo enseñó en una parábola, el fariseo y el publicano, ¿se acuerda? Bien. Más importante que la disposición del cuerpo es la disposición del corazón del que ora, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no rechaza.
Dios atiende esa oración. Y usted puede estar de rodillas, usted puede estar parado, usted puede estar manejando su vehículo, pero puede estar con su corazón inclinado, humillado delante del Señor, clamando, intercediendo, consciente que la presencia del Señor está ahí, que el oído del Señor está atento a las oraciones de sus santos. ¿Sabe? Tenemos que reenamorarnos de la oración. Hoy día más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, fíjese que la iglesia primitiva, ellos vivían esperando el regreso del Señor ahí. En esos tiempos, primer siglo de la historia, después de Cristo, han pasado cientos de años. Y hoy día vivimos de los tiempos más difíciles que enfrenta la iglesia. Necesitamos comenzar a retomar lo que hizo la iglesia en su origen. La iglesia fue una iglesia de oración. La iglesia fue una iglesia que sabía que no tenía que buscar el favor del hombre, de la mujer, de quien estuviera en eminencia, sino que tenía que buscar el favor de Dios a través de la oración, a través de la obediencia al Señor. Usted quiere ver en su vida resultado, un solo camino: la oración. La oración. ¿Sabe? Mientras escribía este punto, me recordaba de cuando compramos algún artefacto. No sé si le ha pasado, que de repente alguien compró lo mismo que usted compró y le dijo que tenía otra función, y usted dijo: uy, no tenía idea que tenía esta función esto. Haberlo sabido antes que esto podía hacer con esta máquina. ¿Ve? A veces nos pasa lo mismo con la oración, porque hemos experimentado poco los efectos de ver la respuesta a nuestras oraciones. Punto 5. ¿Sabe por qué nos cuesta mantener una vida de oración? ¿O por qué no oramos? Por arrogancia. Por arrogancia. ¿Sabe? Porque cuando decimos que no tenemos tiempo para orar, ¿sabe lo que estamos diciendo? En otras palabras, ¿sabe cuál es el mensaje ahí escondido? Le estamos diciendo al Señor: yo puedo solo, yo no te necesito. Y esto yo sé que es fuerte, y gloria a Dios si produce algo. Pero cuando nos levantamos en la mañana no tenemos un tiempo de invitar al Señor al día que estamos enfrentando. No tenemos tiempo para darle gracias al Señor por el nuevo despertar. ¿Sabe? El mensaje subliminal que estamos dando ahí, que Dios conoce todo. ¿Sabe? Le estamos diciendo al Señor que conoce todo: yo no te necesito, yo puedo solo. Sin embargo, cuando usted y yo vamos, nos presentamos delante del Señor, presentamos nuestra vida y lo invitamos al Señor: Señor, yo te necesito en este día. Yo necesito que tú vayas adelante. Yo necesito, Señor, que tú vayas abriendo puertas. Yo necesito que tú me guardes. Necesito que tú guardes a mi familia. Señor, te doy gracias por este día. Señor, te doy gracias a la hora de comer. Te doy gracias por estos alimentos que tú me das, porque tú provees. También se puede acordar de los que no tienen, porque hay países que hoy día ya hay algunas ciudades que están teniendo problemas con el agua potable. Están sin agua en el mundo. Hay hermanos nuestros cristianos que están siendo asesinados en Medio Oriente, en Nigeria, y usted le puede decir al Señor: Señor, te pido por esos hermanos nuestros. A lo mejor usted no los conoce, pero la Biblia dice que tenemos que orar por la iglesia en el mundo. Podemos decirle al Señor: gracias, porque en nuestro país tenemos libertad todavía para predicar. Usted tiene la libertad de hablar de Cristo a sus compañeros de trabajo. ¿Sabe? Hay países que ni siquiera usted puede cargar una Biblia con libertad, como en Corea del Norte, porque eso le puede hacer correr el riesgo de que usted sea preso. Sigue Corea del Norte siendo el país número 1 en el mundo en persecución a los cristianos, pero se están sumando otros hoy. Entonces, ¿no cree usted que hay razones de sobra para comenzar el día orando por esos hermanos y también dando gracias al Señor por lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros? Porque hay un plato de comida en nuestra mesa, vale la pena separar, aunque sea 30 segundos. Yo me reconozco, soy ansioso. Casi siempre llego con hambre a la hora de comer, pero qué lindo es cuando reconocemos: Señor, gracias por lo que tú has provisto. Eso es una oración. Eso es orar. ¿Ve? Y la Biblia dice en Tesalonicenses, lo dijimos al comienzo, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orar sin cesar. Otra versión dice: nunca dejen de orar. Nos cuesta a nosotros eso.
Y yo quiero decirle que probablemente todos los hábitos espirituales nos van a costar. Nos va a costar comenzar a enamorarnos de la Escritura, meternos, sumergirnos en la Escritura. Alguien va a decir por ahí, es que yo no entiendo nada. No importa, vaya, vuelva, porque eso fue lo que hizo esa viuda que fue donde el juez injusto. Jesús está dando una tremenda lección ahí para nosotros hoy. Y aquí llego al último punto. ¿Sabe por qué nos cuesta orar o mantener una vida de oración? Por la incredulidad. Por la incredulidad. ¿Para qué voy a seguir orando? No tiene sentido seguir orando. ¿Sí? ¿Para qué voy a orar? ¿No es cierto? La incredulidad. Se lo digo de otra forma, para que suene más lindo. La falta de fe. Y aprovecho de decirle que la Biblia dice que a cada uno nos ha sido dada una medida de fe. Entonces todos los que estamos aquí tenemos fe. Usted ha llegado aquí producto de su fe. Pero ¿sabe usted también que la fe determina hasta dónde llegamos? Hasta dónde nos alcanza la fe, ahí llegamos. Gloria a Dios. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a un hombre ciego? ¿Se acuerda, Pastor Marcelo? Conforme a tu fe, le dijo, se ha hecho. ¿Ve? Entonces a veces nos cuesta mantener una vida de oración por incredulidad o falta de fe, para que suene más lindo. Y aquí tenemos este ejemplo maravilloso, esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Una mujer viuda. Y seguramente una mujer, cuando Jesús dice, es una parábola, cuando Jesús dice una mujer viuda, es una mujer que está en un estado de desamparo económico. No es una mujer de influencia, no es una mujer acomodada, porque no le ofrece algún tipo de incentivo a este juez que dice la Biblia que no teme a Dios ni a hombre. Mire el juez, cómo es. Este juez no representa a Dios, por si acaso, pero la viuda es una imagen de la iglesia. ¿Sabe? Usted puede leer esos versículos después en su hogar tranquilamente de Lucas 18, toda la enseñanza de Jesús. Pero yo quisiera solamente resaltar algunas cosas, que lo que Jesús nos está enseñando ahí, y lo dice el versículo 1, que es revelador. Jesús enseña sobre, uno, la necesidad de orar. Se lo repito, la necesidad de orar. Usted y yo necesitamos orar. Sí, necesitamos orar. Y eso fue hoy día lo que yo me di cuenta a través de esta prueba que hice. Necesitamos oración. Necesitamos oración. ¿Cuántos de los que están aquí hoy día necesitamos oración? No me responda, pero todos necesitamos oración. Entonces Jesús, que sabe todo, Él nos enseñó sobre la necesidad de orar. Usted y yo necesitamos orar. Uno. Pero fíjese lo que sigue. Sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre. Siempre. No a veces, siempre. No solamente cuando me siento en todo el esplendor, en el fulgor, cuando quiero servir al Señor y estar en toda, sino que también orar en esos momentos, cuando a lo mejor estoy como estuvo Elías metiéndome en la cueva. Orar también ahí. Como lo hizo el salmista y nos enseñó también a nosotros, alzaré mis ojos hacia los montes. Hay dos expresiones que utilizó el salmista y que me gusta destacarlas. El salmista habla de orar y clamar. Parece que fuera lo mismo, pero sabe que el clamor es oración, pero oración fervorosa, más angustiosa. No solamente él oraba, sino que clamaba. Era más intensa esa oración. Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre. Y mire este otro detalle, que está ahí en el versículo 1. Y no desmayar. Y no desmayar. ¿Sabe que a veces nosotros no recibimos lo que estamos orando? Porque desmayamos. Porque la respuesta no llega en el tiempo que queremos. Porque, ¿sabe? La paciencia o la fe es probada, perfeccionada a través de la paciencia. Y a veces en ese proceso de estar orando, pidiéndole al Señor por algo, se nos agota la paciencia. Se nos acaba. Y dejamos de orar. ¿Qué sentido? Ya no,
Ya no voy a orar más por esto. Si parece que el Señor no escucha mi oración. Y en esa crisis, ¿sabe? En esa espera, a veces también aparece otra cosa que se llama duda. ¿Escuchará el Señor mi oración realmente? ¿Tiene sentido que yo siga orando por mi familia si los veo que ni le interesa que le hable del Señor? ¿Sabe? Las grandes victorias nosotros las recibimos antes de rodillas. Por eso que alguien se inspiró, no sé quién, pero por años, y escribió ese corito famoso, conocido: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Porque cuando usted y yo obramos, nosotros obramos. Pero cuando usted y yo oramos, Dios obra. Y nosotros necesitamos que Dios comience a obrar. Nosotros necesitamos ver a Dios en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Cómo conseguimos eso? A través de la oración. Esta mujer viuda, ¿sabe? La otra enseñanza que hay en esto es la perseverancia. Esta mujer iba constantemente a pedirle a este juez injusto que le hiciera justicia. Iba, fue perseverante, estaba ahí, seguía orando. Por decirlo de otra forma, seguía clamando, pidiendo que se le hiciera justicia. Y como se dice, la sacó por cansancio. Ese juez injusto, que dice la Biblia que no teme a Dios ni a hombre, dice: bueno, le voy a hacer justicia, no voy a hacer que esta mujer termine agotándome la paciencia. Y le hace justicia. Y es interesante lo que Jesús dice más adelante en los versículos que siguen, enseñándonos de que Dios escucha nuestras oraciones. Pero mire cómo termina esa parábola de Jesús. Jesús preguntando: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué? Porque la fe es la que nos hace volver a pedir, volver a interceder, volver a rogar. La fe, vamos otra vez, estamos orando, estamos pidiendo, estamos clamando, estamos intercediendo. Me gusta como dice también la Escritura, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia, y orando el cielo se abrió. Así tenemos que experimentarlo nosotros. Ver en algún momento en nuestra oración que el cielo comienza a abrirse, que comienza a verse la respuesta, que comienza a verse la evidencia, porque cuando oramos, ¿sabe? Es Dios el que obra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios. 6 razones posibles por las cuales no oramos o nos cuesta ser perseverantes en la oración. Y termino con esto. Hay un testimonio que me llamó mucho la atención. Es el testimonio de una muchacha de Estados Unidos, Mukeija Curry, su nombre. Esta mujer, esta chica, adolescente, joven, ella vio amenazada la continuidad de sus estudios por falta de recursos, y no solamente eso, una madre minusválida. Ella, la primera que tuvo la posibilidad en su familia de poder comenzar a tener estudios superiores, pero en un momento se terminó el recurso económico y ella estaba ahí viviendo esa crisis. Y sabe, días antes de abandonar sus estudios, Mukeija Curry pidió ayuda a Dios, orando, obvio. Mire lo que hizo esta joven mujer. Ella dice: escribí una nota que decía: Dios, por favor, ayúdame a juntar el resto de las cosas para la universidad. Escribió una nota, su oración la escribió. ¿Y sabe lo que hizo esta mujer? Mire lo que hace la fe, porque esto es fe pura, ¿eh? Escribió esta nota que decía: Dios, por favor, ayúdame a juntar el resto de las cosas para la universidad. Eso decía, bien cortita la oración. En todo caso, Javes oró más cortito, ¿eh? Pero esta oración también era cortita.
ató la carta a 3 globos con helio. Esto usted lo puede ver en internet después si no me cree, porque esto es un hecho real que ocurrió en los Estados Unidos. Ató la carta a 3 globos con helio y la soltó. ¿Ya? Y se fueron por los cielos, los 3 globos, con la oración. Iban con una oración. ¿Sabe? Estos globos recorrieron 24 kilómetros, llegando prácticamente a las manos del pastor Jerome Jones. Esto casi para no creerlo, ¿eh? Lo que tenemos fe lo creemos. Se lo repito. Escribe la oración, tiene 3 globos con helio, ata la oración cortita ahí a los globos y suelta los globos. 24 kilómetros recorrieron y llegan a las manos del pastor Jerome Jones. Volaron toda la noche y cayeron justo en mis manos. Prácticamente, dijo el pastor Jones. ¿Sabe? Y el pastor Jones y un miembro de su iglesia decidieron ayudar a esta joven para que continuara con sus estudios profesionales. Ahora yo le pregunto, ¿hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? Le tengo una buena noticia, que su fe ya alcanzó para llegar aquí en esta noche. Y a lo mejor no se siente bien espiritualmente, quizás no está viviendo su mejor momento, pero su fe le alcanzó para llegar aquí. ¿Hasta dónde más le puede alcanzar su fe? ¿Le puede alcanzar para seguir tocando las puertas del cielo? ¿Le puede alcanzar para decirle al Señor: Señor, enséñame a orar? Yo quiero ser identificado, identificada como un hombre, una mujer de oración. Enséñame a orar. Quiero ver, Señor, la respuesta a mi oración. ¿Sabe? Y me llamaba la atención el titular de esta noticia que decía: estudiante manda carta a Dios para continuar sus estudios y recibe respuesta inesperada. Yo creo que se equivocaron los que titularon esta información, porque la fe nos hace ver la respuesta antes que sea ya una realidad, por decirlo de cierta forma, porque por la fe usted ya lo vio. Por eso que la Biblia dice que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y sabe, la fe nos hace ver que esta chica, su fe la hizo atar esa oracioncita a esos globos y creer que el Señor iba a atender esa oración. Yo quiero decirles que los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones. Quiero decirles que Dios tiene múltiples formas de hablarnos a nosotros, múltiples. De verdad que son varias las formas, pero nosotros tenemos una sola forma de comunicarnos con Él, que es a través de la oración. A través de la oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. A través de nuestra oración podemos cambiar las circunstancias. A través de nuestra oración podemos empezar a ser cristianos sólidos. Porque ¿quién sigue siendo igual después de haberse entrevistado con Dios? Después de haber tenido un tiempo personal con el Señor para comenzar el día, ¿quién sigue siendo igual? Necesitamos entonces más de estos encuentros. Necesitamos comenzar a enamorarnos de la oración. Y fíjense que no es casualidad que el propio Señor Jesucristo, ahí en Mateo 21, versículo 13, Él haya dicho: mi casa, casa de oración será llamada. Porque Dios quiere que nosotros seamos identificados como personas de oración, personas que oran, personas que cambian circunstancias a través de la oración. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. La iglesia en sus comienzos fue una iglesia de oración. Y en estos tiempos, quizás de los más difíciles que ha tenido que enfrentar la iglesia,
usted y yo tenemos que reenamorarnos de la oración. Está bueno venir aquí, está bueno congregarnos, es bíblico, pero también es bíblico orar sin cesar, orar siempre, no llegar a orar aquí, sino que venir oraditos, venir listos y venir a seguir adorando al Señor y seguir orando juntos y ser personas que en su oración experimentan la respuesta que están buscando y la ven por fe. Eso es lo que hizo esta muchacha, lo ven por fe. Termino con esto antes que oremos. Hay una predicación que titulé No te afanes, ora. Está basada en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, expresadas nuestras peticiones en toda oración y ruego. Dios está interesado en lo que nos ocurre y Dios determinó que nosotros seamos gente de oración. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento y en el lugar donde usted está, abra su corazón al Señor. Le diga: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de oración. Le puede decir al Señor: Señor, perdóname si hasta hoy no lo he hecho. Si me cuesta, Señor, tú sabes, me cuesta un mundo orar. El Señor lo sabe, pero qué mejor de decirle: pero yo quiero a partir de hoy comenzar a ser un hombre, una mujer de oración, porque te necesito, Señor, todos los días. Estamos en una guerra permanente que no para. Lo único que puede mantenernos en pie es el Señor, pero el contacto permanente con el Señor. Y sabe, este mundo hoy día necesita urgente que la iglesia vuelva a ser esa iglesia que ora, esa iglesia que intercede, esa iglesia que cambia las cosas, esa iglesia de oración, casa de oración, dijo Jesús que sería llamada a su casa. Gloria a ti, Señor. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, queremos en esta noche darte gracias. Sabemos lo que dice tu palabra. Sabemos que tu palabra dice orar sin cesar. Señor, pero en esta hora, Dios, te pedimos perdón, porque nos cuesta, Señor, mantenernos en ese contacto permanente contigo. Señor, yo te pido, glorioso Espíritu Santo, que en el día de hoy derribe, Señor, paradigmas que a veces nos han sido traspasados de gente que entendía las cosas de otra forma. Porque tú quieres que nosotros seamos personas de oración, que vivamos orando en un contacto permanente contigo. Ya sea que estemos en nuestra casa, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos, Señor, en la vía pública donde estemos. Ahí estar en contacto contigo. Señor, cuántas respuestas hoy día están aguardando ahí en el cielo a oraciones que no han sido hechas. Señor, danos esa fe, Señor, que para el mundo es ilógica, como es el caso, Señor, de esta muchacha, Señor, que estaba enfrentando su crisis. Señor, ya no había más recursos para seguir estudiando, pero se acordó que había un Dios que atiende las oraciones, y su fe la hizo a ella atar su oración a esos globos que se fueron por los aires. Pero Señor, tú tenías todo preparado, porque la fe de esa muchacha, Señor, la fe de esa muchacha fue honrada al ver la respuesta. Ella pudo seguir estudiando. Padre amado, fortalece nuestra fe en esta hora. Dios, sácanos, Señor, de esa rutina en la que a veces caemos, Padre, dejando de ser personas de oración. Padre, en el nombre de Jesús, porque queremos ser gente de influencia en medio de un mundo, Señor, que hoy día necesita que tu iglesia no deje de brillar, no deje de alumbrar, no deje de clamar a este Dios maravilloso que eres tú, que nos ha dicho que oremos siempre y que ha prometido, Señor, atender nuestra oración. Padre amado, si hay alguien aquí que hoy día ha llegado afligido, afligida, si hay alguien aquí, Señor, que hoy día necesita urgentemente
que su fe sea fortalecida. Glorioso Espíritu Santo, te pido en esta hora, Señor, que reciba nueva fuerza, Señor, que esos brazos, Señor, se levanten, Padre amado, y que por la fe comencemos a ver ya la respuesta que tú ya tienes preparada para nosotros, porque el diablo es el más interesado que dejemos de orar, porque sabe que una iglesia que ora, que una iglesia que intercede, es una iglesia poderosa, es una iglesia que va de victoria en victoria, porque tú peleas por nosotros. Gracias, amado Rey, glorioso Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en esta noche y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Declárelo. Oración es alimento. Sí, Señor. Nunca vi un curso sin respuesta. Quedar en sufrimiento. Sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Declárelo. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Iglesia, oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza le escuchará. Va al frente abriendo caminos. Aleluya. Sacando espíritus. Declárelo con fe en su corazón, si lo cree. Aleluya. Si usted cree que cuando oramos, que cuando clamamos, Dios responde. Amén. Hay respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos, tu victoria mejor. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a sufriendo, alaba, no importa, alaba.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todas tus fidelidades. Gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque se levantan a nuestro favor. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, tan misericordioso. Te alabamos, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Y gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Gracias, eterno Dios. Te honramos, te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Démosle un fuerte aplauso también al Señor. Aleluya.